El sol se había rendido hacía horas, dejando que las luces artificiales de la imponente torre de Constructora Alencar dibujaran largas y solitarias sombras en la oficina del piso 37. Allí, en medio del silencio sepulcral que solo rompía el zumbido de un servidor, se encontraba Clara Méndez. Su mundo era un universo de contrastes dolorosos. La opulencia del mármol italiano bajo sus pies descalzos que había quitado de sus zapatos gastados, el aroma a café gourmet que aún flotaba en Windows, el aire y que ella jamás probaba, y la vista panorámica de una ciudad vibrante que solo podía permitirse observar desde la jaula de oro en la que trabajaba. Su apartamento, en cambio, era un espacio diminuto donde el olor a medicina para su madre se mezclaba con la ansiedad de las facturas acumuladas. Cada corte preciso que hacía en el cartón de la maqueta era un recordatorio de su precaria situación. Una batalla silenciosa contra la deuda estudiantil y el miedo constante a fracasar, no solo por ella, sino por la mujer que esperaba en casa, cuya salud dependía enteramente de su insignificante salario de interna. Sus colegas se habían marchado hacía mucho. Sus risas y conversaciones sobre planes de fin de semana, resonando como un eco de un mundo al que no pertenecía, la habían dejado atrás, como siempre, una figura casi invisible encorvada sobre un trabajo que no era suyo, pero cuya responsabilidad recaía injustamente sobre sus hombros. Era la tercera vez que rehacía la maqueta del Proyecto Elysium. Sus manos, manchadas de pegamento y con pequeñas heridas de cúter, se movían con una precisión y un cariño que delataban un talento innato, una pasión que iba más allá de la tarea servil. «No eres lo suficientemente buena», le susurraba una voz cruel en su mente, la persistente síndrome del impostor que la carcomía por dentro. «Pronto se darán cuenta de que eres un fraude, de que una chica como tú no tiene lugar aquí». Cada pieza que encajaba era un desafío a esa voz, un pequeño acto de rebeldía silenciosa contra la duda que la paralizaba. La destrucción de los modelos anteriores no había sido un accidente, y Clara lo sabía. Verónica, su supervisora, tenía una habilidad especial para los desastres fortuitos que siempre ocurrían cerca del trabajo de Clara. La primera vez, un descuido con un café. La segunda, un tropiezo que envió la delicada estructura al suelo. Hoy, una nota pasivo-agresiva dejada sobre los restos. «Clara, querida, ten más cuidado la próxima vez. Necesitamos esto para mañana a primera hora. Confío en ti». La humillación le quemaba el rostro. Un nudo amargo se formaba en su garganta mientras recordaba la sonrisa condescendiente de Verónica frente a los demás. No obstante, no había lágrimas, no todavía. En su lugar había una determinación férrea, una dignidad silenciosa que era su única armadura. Se negaba a derrumbarse, a darle a Verónica la satisfacción. Reconstruiría la maqueta, aunque le tomara toda la noche, porque su integridad no estaba a la venta. Mientras sus manos trabajaban casi por instinto en la tediosa reconstrucción, su mente escapaba al único lugar donde era verdaderamente libre, las páginas de su cuaderno de bocetos, escondido en el fondo de su bolso. Allí no había edificios corporativos fríos y sin alma como el que estaba montando. Sus diseños eran diferentes. Eran hogares que respiraban, espacios comunitarios que abrazaban, estructuras que dialogaban con la naturaleza y con el espíritu humano. Soñaba con una arquitectura que sirviera a las personas, no a los egos. El olor penetrante del pegamento y el cartón, que a otros podría parecerles industrial y químico, para ella era el perfume de su infancia, el aroma de los sueños que construía con cajas de zapatos en el suelo de su pequeña casa. Esa pasión genuina era su ancla, la virtud esencial que la mantenía a flote en un océano de cinismo y crueldad, la promesa silenciosa de que, algún día, construiría algo real. El último trozo de cartón encajó,
En su lugar, con un clic satisfactorio, la maqueta estaba terminada, una réplica perfecta y pulcra que brillaba bajo la luz de su lámpara de escritorio. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Clara, un pequeño triunfo en medio de la adversidad. Justo en ese instante, el sonido de unos tacones caros resonando en el mármol rompió el silencio. Verónica apareció en el umbral, su presencia llenando la habitación con una tensión palpable, como una nube de tormenta. «Oh, olvidé unos documentos», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, mientras dos arquitectos junior la seguían, cómplices silenciosos de lo que estaba por venir. Se acercó a la mesa, rodeando la maqueta como un depredador que estudia a su presa. El aire se volvió denso, y Clara sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza contra sus costillas, un tambor de pánico anunciando el peligro inminente que se avecinaba. Con un gesto teatral, Verónica se inclinó, sus ojos de halcón escudriñando cada milímetro del trabajo de Clara. Fingió encontrar un defecto, una unión casi imperceptible que nadie notaría jamás. «Vaya, Clara, parece que la precisión no es tu fuerte esta noche». Su voz, falsamente dulce, cortó el aire. Luego, dirigiéndose a los otros, elevó el tono. «¿Ven? Esto es lo que pasa cuando intentamos darle oportunidades a gente sin la preparación adecuada. Falta rigor, falta clase». Cada palabra era un golpe calculado, no una crítica profesional, sino un ataque personal a su origen, a su valía. «Quizás este mundo es demasiado para ti, querida. Hay que entender las propias limitaciones». La humillación fue un torrente de fuego que le subió por el cuello hasta las mejillas. Clara se sintió encoger, volverse diminuta, un insecto bajo un microscopio, mientras las miradas de los otros se clavaban en ella, una mezcla de lástima y cobardía. Un nudo le oprimía la garganta con tal fuerza que le impedía respirar, y mucho menos hablar. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, ahora quemaban detrás de sus ojos, amenazando con desbordarse y concederle a Verónica su victoria final. Lo siento», fue lo único que logró susurrar, su voz rota y apenas audible. Sin esperar respuesta, se giró bruscamente y huyó de allí. Su única necesidad era encontrar un agujero donde esconderse, un lugar donde pudiera romperse en pedazos sin ser vista. Corrió por el pasillo desierto hacia el baño de empleados, su refugio habitual para crisis silenciosas. Pero el destino, en su crueldad, le tenía preparada otra prueba. La puerta estaba cerrada con llave y un cartel amarillo brillante rezaba: «Fuera de servicio». El pánico se apoderó de ella, una ola de claustrofobia en medio del pasillo vacío. Necesitaba escapar. Su mirada desesperada se fijó entonces en el ascensor al final del pasillo, el que llevaba al piso prohibido, la presidencia. La idea era una locura, un suicidio profesional, pero su agonía emocional era más fuerte que cualquier razonamiento lógico. Sin pensarlo dos veces, llamó al ascensor y subió al último piso, el santuario del mítico y ausente CEO, Ricardo Alencar. El silencio allí era diferente, más pesado, cargado del poder y el lujo que emanaban de las paredes revestidas de madera noble y las obras de arte. Todos sabían que él estaba de viaje, que el piso siempre estaba vacío por la noche. Con el corazón martilleándole en los oídos, caminó por el pasillo alfombrado hasta una puerta imponente y discreta, el baño privado de la presidencia. El miedo a ser descubierta era un escalofrío que le recorría la espalda, pero la necesidad de un santuario, de un lugar para lamer sus heridas en soledad, era abrumadora. Empujó la pesada puerta, se deslizó dentro y se apoyó contra la fría madera, cerrando los ojos con la falsa sensación de haber encontrado, por fin, un refugio seguro. Dentro del suntuoso baño privado,
El vapor de agua se adhería al mármol negro veteado de oro, creando una atmósfera densa y etérea. Ricardo Alencar, lejos de estar en otro continente, se encontraba allí, de pie bajo el chorro de agua caliente de su ducha personal. Este era su único verdadero santuario, el lugar donde se despojaba no solo de su traje de diseñador, sino de la pesada armadura de CEO implacable que el mundo esperaba que llevara. El ruido del agua era un bálsamo que ahogaba el eco de las reuniones vacías y las conversaciones superficiales que llenaban sus días. Estaba agotado, no por el trabajo, sino por la soledad intrínseca de su posición, rodeado de aduladores y ambiciosos que solo veían su fortuna, no al hombre. Ansiaba algo real, una brizna de autenticidad en el desierto de falsedad que había construido a su alrededor, sin saber que estaba a punto de encontrarla de la forma más inesperada posible. Justo cuando cerraba la llave del agua, el silencio fue roto por el suave clic de la puerta principal. Su cuerpo se tensó al instante. La primera emoción fue una oleada de fría irritación. Nadie, absolutamente nadie, tenía acceso a este espacio. Su mente, entrenada para prever amenazas corporativas, barajó las posibilidades. Un rival buscando información, un empleado demasiado ambicioso intentando alguna artimaña. Permaneció inmóvil, oculto tras el cristal opaco de la ducha, agudizando el oído. Pero lo que escuchó no fue el sigilo de un espía, sino el sonido inconfundible de un sollozo ahogado, seguido por el susurro de una voz rota que se maldecía a sí misma. Escuchó a Clara desahogar su frustración, su dolor, cruda. No era una intrusa maliciosa, era un alma herida buscando refugio. Y en la cruda honestidad de su desesperación, Ricardo sintió una punzada de curiosidad, un interés que no había sentido en años. Decidido a confrontar a la misteriosa invasora, abrió la puerta de la cabina de la ducha sin pensarlo. Y entonces el mundo pareció detenerse. El grito ahogado de Clara fue casi inaudible, pero sus ojos, abiertos como platos, reflejaban un terror puro y absoluto. Ricardo se quedó congelado, la sorpresa superando cualquier otra emoción. Esperaba cualquier cosa, menos a esa joven interna que siempre veía cabizbaja en los pasillos, la chica invisible. Pero lo que realmente lo desarmó fue la reacción de ella. En lugar de burla, malicia o incluso un atisbo de oportunismo, vio en sus ojos un pánico genuino y una vergüenza que parecía ser tanto por él como por ella misma. Su torpe y balbuceante disculpa, seguida de su caótica huida, en la que tropezó y dejó caer todo el contenido de su bolso, no fue el acto de alguien con malas intenciones, sino el de una persona profundamente decente, atrapada en una situación imposible. El silencio regresó al baño, más profundo que antes. Ricardo, más desconcertado que enojado, se envolvió una toalla alrededor de la cintura. Su mirada se posó en el desastre que ella había dejado en el suelo, y allí, entre un monedero, llaves y bolígrafos, yacía un cuaderno de bocetos abierto por la mitad. Lo recogió con curiosidad. La primera página que vio le hizo arquear una ceja. La segunda le hizo contener la respiración. Mientras pasaba las hojas, su rostro, habitualmente una máscara de indiferencia glacial, se transformó. La sorpresa dio paso a un asombro genuino, y luego a una profunda y resonante admiración. No eran simples dibujos, eran visiones, eran estructuras que danzaban, edificios con alma, una fusión de funcionalidad y poesía que él mismo había soñado en sus inicios. Así que esta es ella, pensó, sosteniendo el cuaderno como si fuera un tesoro. La artista brillante que su empresa necesitaba desesperadamente era la misma joven aterrorizada que acababa de verle completamente desnudo. La mañana siguiente se cernió sobre Clara como una sentencia de muerte. No había dormido,
Su mente había sido un carrusel de imágenes tortuosas. El rostro despectivo de Verónica, el shock en los ojos de Ricardo Alencar, su propia y ridícula huida. Cada repetición mental era una nueva capa de vergüenza que la asfixiaba. Llegó a la oficina con la palidez de un fantasma, moviéndose por los pasillos como un autómata, convencida de que cada minuto que pasaba era uno menos para su inevitable despido. El aire mismo de la oficina parecía pesarle. Cada mirada de un colega se sentía como una acusación, cada risa lejana como una burla dirigida a ella. En el bolsillo de su abrigo, el papel arrugado de su carta de renuncia era un bulto incómodo. Era su única salida digna, su forma de tomar el control antes de que la humillación final la aniquilara por completo. Su mayor pesar, una punzada aguda en el pecho, era haber abandonado su cuaderno, una parte de su alma ahora en manos del hombre al que había visto de la forma más íntima y bochornosa. Finalmente, tras horas de agonía, reunió el poco valor que le quedaba. El trayecto hasta el último piso fue como el de un condenado caminando hacia el patíbulo. Cada paso sobre la lujosa alfombra amortiguaba el sonido, haciendo que el latido de su propio corazón resonara en sus oídos con una fuerza ensordecedora. La asistente ejecutiva de Ricardo la observó con una mezcla de sorpresa y desdén, como si su mera presencia fuera una mancha en la inmaculada perfección del entorno ejecutivo. Cuando por fin la hizo pasar al despacho del CEO, un espacio vasto, minimalista y tan silencioso que dolía, Clara sintió que el aire le era succionado de los pulmones. Se detuvo a metros del imponente escritorio de caoba, incapaz de levantar la vista del suelo, aferrando su carta de renuncia con ambas manos, como si fuera un escudo. Con voz temblorosa, comenzó a balbucear las primeras palabras de una disculpa ensayada y su irrevocable decisión de marcharse. Ricardo no la dejó terminar. «Señorita Méndez». Su voz, profunda y carente de toda emoción, la cortó en seco. El sonido hizo que se estremeciera. Lentamente, él empujó algo sobre la superficie pulida del escritorio hacia ella. El objeto se deslizó suavemente, deteniéndose justo al borde. Era su cuaderno de bocetos. El corazón de Clara dio un vuelco. Se quedó paralizada, esperando la reprimenda, el sermón sobre la invasión de la privacidad, la confirmación de su despido. Pero Ricardo no dijo nada sobre el incidente del baño, ni una palabra. Su silencio era más desconcertante que cualquier grito. Con un dedo largo y elegante, golpeó suavemente una de las páginas abiertas. Un diseño que Clara había hecho de una biblioteca comunitaria, cuya estructura se entrelazaba con los árboles de un parque. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía sentir físicamente un campo de fuerza invisible entre el hombre más poderoso de la empresa y su interna más insignificante. «Esto es bueno». Las 3 palabras, pronunciadas en un tono bajo y directo, quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso incomprensible. Clara, atónita, levantó la vista por primera vez, encontrándose con sus ojos oscuros e indescifrables. «Quiero que desarrolle esta idea», continuó él, su mirada fija en la de ella. «Para mí, en secreto». El mundo de mí se inclinó sobre su eje. ¿Qué estaba pasando? Ricardo le explicó con una eficiencia brutal que, oficialmente, sería reasignada a la digitalización de archivos viejos en el sótano. Un proyecto fantasma para mantener a Verónica alejada y satisfecha. Pero su verdadero trabajo, el que importaba, sería desarrollar ese proyecto en secreto y reportarle únicamente a él. Sin más, hizo un gesto de despido. Clara, en un estado de shock absoluto, tomó su cuaderno y salió de la oficina, olvidando la carta de renuncia en su mano. No la habían despedido, le habían dado algo mucho más complicado, una cuerda, y no sabía si era para salvarse o para ahorcarse. La vida de Clara se transformó en un exilio autoimpuesto
en las entrañas del edificio. El sótano de archivos se convirtió en su nuevo universo, un laberinto de estanterías metálicas que olían a papel viejo y a tiempo detenido. Arriba, en el mundo brillante de la oficina, los rumores sobre su castigo se extendían como una plaga silenciosa. Era la interna que había cometido un error garrafal y había sido degradada a una tarea sin sentido. Verónica le lanzaba miradas cargadas de una triunfante satisfacción cada vez que se cruzaban, una confirmación de su victoria en la guerra no declarada. Sin embargo, en esa soledad forzada, lejos de los ojos críticos y la política de la oficina, Clara encontró una libertad inesperada. Durante el día cumplía metódicamente con la aburrida tarea de digitalizar planos antiguos, pero por la noche, cuando el edificio quedaba en silencio, su verdadero trabajo comenzaba. Bajo la luz de una única lámpara, su proyecto secreto cobraba vida, y en ese acto de creación pura se sentía más arquitecta que nunca. El primer indicio de que no estaba completamente sola llegó de forma anónima y humeante. Cada mañana, al llegar a su polvoriento escritorio en el sótano, encontraba un vaso de café de cartón esperándola. No era el café aguado de la máquina de empleados, sino el aromático y costoso brebaje que solo se servía en el piso de la presidencia. Al principio, pensó que era un error del personal de limpieza. Luego, quizás un gesto de algún colega compasivo cuya identidad no podía adivinar. La confusión inicial dio paso a una cálida curiosidad. Ese pequeño acto, tan simple y a la vez tan significativo, se convirtió en un faro en sus solitarias jornadas. Era un recordatorio silencioso de que alguien, en algún lugar de ese vasto edificio, la veía. No sabía quién era su benefactor, pero el calor del café entre sus manos se sentía como un abrazo, una pequeña ancla de bondad en su mundo de aislamiento que la impulsaba a seguir adelante. Una noche, el agotamiento finalmente la venció. Con la mejilla apoyada sobre los planos extendidos de la biblioteca, Clara se quedó dormida, soñando con arcos de madera y techos de cristal. La narrativa cambia al punto de vista de Ricardo. Había bajado al archivo con la excusa de buscar un documento antiguo, pero en realidad quería verla. La encontró así, entregada al sueño, su rostro sereno y enmarcado por los rizos oscuros que se desparramaban sobre su obra. Una oleada de algo ferozmente protector lo invadió, una admiración profunda por su dedicación inquebrantable. En lugar de despertarla, se quitó con cuidado su saco de cachemira, una prenda que costaba más que el alquiler de Clara, y la cubrió suavemente para protegerla del frío del sótano. El sutil aroma de su colonia, una mezcla de sándalo y cuero, se aferró a la tela. Se marchó en silencio, dejándola dormir. Cuando Clara despertó, confundida por el calor y el peso sobre sus hombros, el inconfundible aroma masculino la envolvió, una pista tangible y embriagadora que aceleró su corazón y profundizó el misterio. El golpe de gracia a su anonimato llegó una semana después. Ricardo la convocó con el pretexto de que necesitaba una perspectiva de archivo para un nuevo terreno. Era una excusa tan delgada como el papel, pero Clara no estaba en posición de negarse. La llevó a una colina a las afueras de la ciudad, un vasto campo verde bañado por el sol de la tarde. Por un momento no hablaron. Luego, él se giró hacia ella y con una seriedad inesperada le preguntó sobre el diseño de la biblioteca, no como su jefe, sino como un igual. La pasión de Clara se encendió. Habló de su visión, de cómo el edificio debía sentirse como un árbol que crece desde la tierra, de la luz y el espacio. Mientras hablaba, una ráfaga de viento le echó el cabello sobre la cara. Antes de que pudiera reaccionar, Ricardo levantó la mano y con una delicadeza sorprendente le apartó un mechón rebelde, sus dedos rozando su piel por una fracción de segundo. El contacto fue eléctrico.
un arco voltaico de conciencia que silenció sus palabras y dejó a ambos sin aliento, suspendidos en un momento de innegable y peligrosa conexión. Verónica Torres era muchas cosas, pero ingenua no era una de ellas. Su mente, afilada por años de manipulación y supervivencia corporativa, detectaba las inconsistencias en el aire como un sismógrafo detecta un temblor. La historia oficial del castigo de Clara en los archivos nunca le había convencido del todo. Su sonrisa de victoria inicial comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente sospecha. Observaba, recopilaba datos. Vio a Clara subirse al coche de Ricardo Alencar para una supuesta visita de archivo. Interceptó una solicitud de software de diseño avanzado de altísimo costo asignado al proyecto de digitalización, una petición tan absurda que era casi una confesión. La envidia profesional que sentía hacia el talento de Clara, un rencor que le corroía el alma, se transformó en una obsesión paranoica. Sentía, con la certeza de un animal acorralado, que algo grande estaba sucediendo a sus espaldas y que la interna que creía haber aplastado era, de alguna manera, el epicentro de todo. Impulsada por un celo venenoso, Verónica comenzó su propia investigación clandestina. Usó sus credenciales de gerente para acceder a los registros de seguridad del edificio. Las cámaras no mostraban el interior del sótano, pero los registros de los ascensores eran elocuentes. Ricardo Alencar, el hombre que dirigía su imperio desde la soledad de su torre, había estado haciendo viajes nocturnos y recurrentes al nivel del archivo. Eran visitas fuera de todo protocolo, sin agenda y sin testigos. Luego, con una habilidad maestra para la intriga, se acercó a la asistente ejecutiva de Ricardo, sembrando preguntas bajo una falsa capa de preocupación profesional. ¿No te parece extraño el interés del señor Alencar en un proyecto tan menor? Espero que esa chica, Clara, no le esté causando problemas. Lentamente fue tejiendo los hilos sueltos, no para descubrir la verdad, sino para construir una mentira que se ajustara a sus necesidades. Una mentira mucho más jugosa y destructiva que un simple proyecto secreto. Con su munición lista, Verónica eligió el campo de batalla más efectivo y cruel: el rumor. Durante una pausa para el café, se confesó con Marta, la chismosa más notoria del departamento, adoptando un tono de grave confidencia. Su versión de los hechos era una obra maestra de la malicia. La incompetente Clara no estaba siendo castigada, sino todo lo contrario. Estaba chantajeando al CEO, o peor aún, teniendo una aventura descarada con él para ascender. Pintó a Clara como una arribista sin escrúpulos, una seductora que usaba su cuerpo para compensar su falta de talento. Cada hecho que había descubierto fue retorcido para encajar en su narrativa. Las visitas nocturnas de Ricardo se convirtieron en encuentros ilícitos, el proyecto secreto en una tapadera para su amorío, la repentina confianza en Clara, en la prueba irrefutable de su manipulación. La historia era escandalosa, plausible y, sobre todo, imposible de desmentir para Clara. El rumor prendió y se extendió con la velocidad y la ferocidad de un incendio forestal en un día de viento. En menos de 24 horas, cada rincón de la empresa estaba contaminado. Clara, ajena a todo en su búnker subterráneo, salió para almorzar y se encontró con un muro de hostilidad. Las conversaciones se silenciaban a su paso. Las miradas estaban cargadas de desprecio y las palabras susurradas. Amante, chantajista, trepadora, la apuñalaban por la espalda. El veneno llegó inevitablemente a oídos del Departamento de Recursos Humanos. Atrapados por la política corporativa y la gravedad de la acusación, no tuvieron más remedio que actuar. Esa misma tarde, Clara fue convocada a una reunión fría y formal. Le informaron que se abría una investigación por conducta inapropiada y que, con efecto inmediato,
quedaba suspendida de sus funciones. El golpe fue devastador. Un mazo que hizo añicos su frágil esperanza y confirmó todos y cada uno de sus miedos más profundos. La suspensión fue el golpe de gracia. Clara se sintió hueca, como si el alma le hubiera sido arrancada del cuerpo, dejando solo una cáscara vacía y temblorosa. Se refugió en su minúsculo apartamento, pero las paredes parecían encogerse a su alrededor, asfixiándola. Cada sombra parecía susurrar las acusaciones que ahora definían su existencia. Amante, chantajista, fraude. El veneno de los rumores se había filtrado en su torrente sanguíneo, y su propia síndrome del impostor, esa voz cruel que siempre había vivido en su cabeza, ahora gritaba con la fuerza de un coro. «Lo sabías», le decía. «Sabías que no pertenecías a ese lugar. Creíste que alguien podía verte de verdad, pero solo lo arrastraste a tu propio lodo». La vergüenza era una sensación física, un frío glacial que se instalaba en sus huesos y no la dejaba en paz, mientras el sueño de ser arquitecta se desmoronaba en cenizas a su alrededor, una ruina más en su vida. Pero su propia angustia palidecía en comparación con la culpa paralizante que sentía por Ricardo. Lo imaginaba en su oficina, solo, enfrentando a los miembros del consejo, a los inversores, a los medios. Hombre que había construido un imperio sobre una reputación de control y frialdad intocables, ahora era el protagonista de un sórdido escándalo por su culpa. Ella, Clara Méndez, la interna invisible, se había convertido en el ancla que amenazaba con hundir su buque insignia. No se veía como una víctima de la malicia de Verónica, sino como el agente de la destrucción de Ricardo. Cada gesto de amabilidad que él le había mostrado, el café anónimo, el saco sobre sus hombros, la defensa de sus ideas, se reproducía en su mente como una prueba de su culpabilidad. Él le había dado una oportunidad, y ella se la había pagado exponiéndolo a la humillación pública. El peso de esa convicción era insoportable. En la oscuridad de su habitación, con el único sonido de la lluvia golpeando contra el cristal, tomó una decisión. Era una elección nacida de la más profunda desesperación y de un amor que apenas se atrevía a nombrar. Para salvarlo, tenía que desaparecer. Tenía que cortar todos los lazos, borrar su existencia de la vida de él de la forma más definitiva posible. Si ella se iba, si confirmaba la versión de los hechos más simple, que era una interna que había cometido un error y se marchaba, el escándalo perdería fuerza y eventualmente moriría. Él podría negar todo con credibilidad. Su sacrificio era el único cortafuegos que podía protegerlo de las llamas que ella sentía haber iniciado. Se sentó y con manos temblorosas escribió una carta de renuncia. Las palabras eran frías, formales y estaban llenas de mentiras cuidadosamente elaboradas para protegerlo, negando cualquier relación que no fuera estrictamente profesional y asumiendo una culpa implícita. Esa misma noche, envuelta en un viejo impermeable, caminó bajo la lluvia torrencial hasta la Torre Alencar. El edificio, que una vez había sido un faro de sus sueños, ahora se alzaba ante ella como una lápida gigantesca y amenazante. No intentó entrar. Le entregó al guardia de seguridad nocturno un paquete su carta de renuncia y el saco de cachemira de Ricardo, cuidadosamente doblado. Cada paso que daba al alejarse del edificio era un acto de renuncia, un adiós a su futuro, a su pasión y al hombre que había visto su alma a través de sus dibujos. Se adentró en la noche lluviosa, una figura solitaria y rota que había elegido borrarse a sí misma para salvar a la única persona que le había hecho creer que podía ser visible. Clara está sacrificando todo para protegerlo, pero ¿es la decisión correcta? ¿Crees que debería luchar o huir? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para no perderte lo que va a pasar. Pasaron 3 días de un silencio atronador.
Ricardo había intentado contactar a Clara por todos los medios, pero ella se había desvanecido, dejando solo el eco de los rumores tóxicos que ahora infestaban su empresa. El Consejo de Administración lo presionaba para que emitiera un comunicado, para que despidiera oficialmente a la interna y pusiera fin a la crisis. Fue entonces cuando recibió el paquete, dentro su saco de cachemira y una carta. Las palabras de la renuncia de Clara eran tan frías y formales que le helaron la sangre, una contradicción absoluta con la mujer apasionada que había llegado a conocer. Pero al sostener el saco, que aún conservaba un rastro casi imperceptible de su perfume, lo comprendió todo. Aquello no era una confesión, era un sacrificio, un acto de lealtad tan puro y desesperado que lo sacudió hasta los cimientos. Ella estaba intentando protegerlo. Una furia gélida y una determinación inquebrantable se apoderaron de él. Convocó una reunión general de emergencia, citando a la junta directiva y a todos los empleados de la división de proyectos. La expectación era máxima. Todos creían que iban a presenciar la ejecución final de la interna caída en desgracia. La sala de juntas principal estaba abarrotada, un hervidero de murmullos y miradas expectantes. Verónica se había asegurado un asiento en primera fila. Su rostro era una máscara de fingida preocupación que apenas ocultaba su exultante triunfo. En el fondo de la sala, de pie junto a la puerta, estaba Clara. Había acudido por un críptico y autoritario mensaje de la asistente de Ricardo, un mensaje que no se había atrevido a ignorar, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. Estaba pálida, temblorosa, lista para desaparecer al primer signo de peligro. Ricardo entró, y el silencio fue instantáneo. Se plantó frente a todos, su presencia más imponente y gélida que nunca. «Buenos días», dijo, su voz resonando en el silencio. «Los he reunido para hablar de los valores fundamentales de esta empresa: integridad, innovación y verdad». Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta volverse casi insoportable. «Hoy vamos a analizar cómo hemos fallado en los tres». Su mirada barrió la sala y se detuvo un instante en Verónica, lo suficiente para que una gota de sudor frío recorriera la espalda de la gerente. Con un gesto, Ricardo encendió la pantalla gigante que dominaba la pared. La primera imagen que apareció fue una representación renderizada del Proyecto Elysium, uno de los éxitos más recientes y celebrados de Verónica. Elogió brevemente sus méritos, su rentabilidad, su impacto en el mercado. Verónica se irguió en su asiento, inflada de orgullo, saboreando su momento. Entonces, Ricardo pulsó el botón del proyector. La pantalla se dividió. A la izquierda, un plano técnico detallado del proyecto final. A la derecha, una fotografía en alta resolución de una página del cuaderno de bocetos de Clara, con su firma y una fecha claramente visible, 6 meses antes de que el proyecto fuera siquiera encargado a Verónica. Los diseños eran, sin lugar a dudas, idénticos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo, impasible, repitió el proceso. Proyecto tras proyecto, éxito tras éxito de Verónica, cada uno era desenmascarado junto a la prueba irrefutable de su verdadero origen en los bocetos de Clara. La evidencia visual era un mazo que demolía la carrera de Verónica en tiempo real. El silencio en la sala era ahora sepulcral, denso y cargado de shock. Verónica, con el rostro pálido como el de un cadáver, parecía haberse encogido en su silla, atrapada en la luz de la verdad que la exponía. Ricardo apagó la pantalla y se encaró con su audiencia. «La única conducta inapropiada que ha ocurrido en esta empresa», declaró, su voz baja pero vibrante de una autoridad incontestable, «ha sido el miedo que el talento verdadero le causó a la mediocridad». Anunció, con efecto inmediato, el despido de Verónica Torres por fraude y espionaje industrial. Luego, sus ojos buscaron a Clara,
que seguía petrificada en el fondo de la sala. Toda la frialdad de su rostro se desvaneció, dando paso a una mirada de intensa protección y profunda admiración. Y el talento verdadero, continuó, su voz suavizándose, pero resonando con claridad, debe ser reconocido y ascendido. Frente a todos los que la habían juzgado, humillado y condenado, anunció creación del puesto de arquitecta jefe de innovación y mirándola directamente a los ojos, se lo ofreció a Clara Méndez. El murmullo de la gente saliendo de la sala de juntas se fue apagando hasta convertirse en un eco lejano. La oficina era un caos de conmoción y cotilleos, pero para Clara el mundo se había quedado en silencio. Permanecía inmóvil en el mismo lugar, incapaz de procesar la vertiginosa secuencia de acontecimientos, su humillación, su redención, su ascenso. Ricardo regresó a la sala, ahora vacía, y cerró la puerta suavemente, aislándolos del mundo exterior. En sus manos tenía la carta de renuncia que ella le había enviado. Se acercó a ella sin decir una palabra. Sus ojos, antes tan indescifrables, ahora eran una ventana abierta a su alma. Y entonces, con un gesto lento y deliberado, rompió la carta por la mitad y luego en 4 pedazos, dejando que los fragmentos de su sacrificio cayeran al suelo. En ese momento, el dique que contenía las emociones de Clara se rompió. Las lágrimas que había reprimido durante días comenzaron a brotar, un torrente silencioso de alivio, gratitud y una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. «Creí que te había perdido», dijo Ricardo. Su voz era un susurro ronco que rompía el silencio cargado de emoción. Acortó la distancia entre ellos hasta que solo unos centímetros los separaron. «Cuando recibí tu carta, Clara, lo entendí todo. Vi que estabas dispuesta a destruirte para salvarme». Confesó cómo se había encerrado en una fortaleza de cinismo y soledad, harto de la falsedad de su mundo. Ese día, en el baño, no fue tu vergüenza lo que me impactó, fue tu autenticidad, y luego tu cuaderno. Sus ojos buscaron los de ella. Me enamoré primero de tu arte, Clara, de la pasión y el alma que vi en tus diseños. Me mostraron un mundo que creía haber olvidado. Hizo una pausa, su mirada intensa y vulnerable. Pero fue tu integridad, tu fuerza silenciosa para soportar la crueldad y aún así intentar protegerme, lo que hizo que me enamorara del artista. Sus palabras le dieron a Clara el valor que nunca supo que tenía. Encontró su propia voz, temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Tenía que protegerte», susurró ella. «No entiendes. Yo no soy nadie, y tú lo estabas arriesgando todo». Le habló de la voz en su cabeza que siempre le decía que no era suficiente, de cómo las mentiras de Verónica se sentían como una verdad porque encajaban con sus peores miedos sobre sí misma. Creía que yo era un veneno, una mancha en tu reputación. Huir era lo único que podía hacer para arreglar el desastre que había causado. Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas, pero esta vez eran diferentes. Pero entonces hiciste lo que hiciste. Allí, frente a todos, defendiste a la interna invisible. Y en ese momento me di cuenta de que no estaba protegiendo a mi jefe. Estaba protegiendo al hombre del que me había enamorado. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, una verdad tan brillante y poderosa que eclipsó todo el dolor pasado. Ya no había más secretos, ni más miedos, ni más barreras. Con una ternura infinita, Ricardo levantó las manos y acunó su rostro, sus pulgares limpiando suavemente las lágrimas de sus mejillas. La piel de ella era suave, real bajo su tacto. Se inclinó, su frente tocando la de ella. «Tú nunca me viste como el Seo, Clara», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Aquel día no solo me viste desnudo, me viste a mí, de verdad, y yo te veo a ti, la arquitecta brillante y la mujer increíble que eres». Y entonces la besó.
No fue un beso de pasión arrebatada, sino de profundo reconocimiento, un beso de alivio, de promesa y de regreso a casa. Fue un sello silencioso a su tormenta, la calma encontrada, la certeza de que dos almas, antes solitarias e incomprendidas, finalmente habían encontrado su lugar en el mundo, la una en la otra. 6 meses después, el aire nocturno vibraba con el sonido de la música clásica y las conversaciones animadas. Era la noche de inauguración de la Biblioteca Comunitaria El Roble, el primer proyecto diseñado y liderado íntegramente por Clara. El edificio era una maravilla arquitectónica, una estructura de madera y cristal que se integraba orgánicamente en el parque circundante tal y como ella lo había soñado. Pero la transformación más impresionante no era la del paisaje urbano, sino la de la propia Clara. Ya no era la interna tímida que se escondía en las sombras. Se movía por el salón con una elegancia y una confianza serena, recibiendo elogios de críticos de arquitectura y concejales de la ciudad. Su sonrisa era genuina, su mirada directa. Estaba vestida con un sencillo pero elegante vestido color esmeralda que resaltaba la luz de sus ojos. Era la encarnación de su éxito, una prueba viviente de que el talento, cuando se le da una oportunidad, florece de manera espectacular. El nombre de Verónica era apenas un recuerdo amargo, una nota a pie de página en la historia del triunfo de Clara. Ricardo estaba a su lado, pero no como su superior, sino como su más devoto admirador. Mantenía una discreta distancia para dejarla brillar, pero sus ojos no se apartaban de ella. La conexión entre ellos era una corriente eléctrica palpable, una sonrisa compartida a través de la multitud, un roce de manos mientras ella pasaba, una intimidad fácil y natural que hablaba de meses de amor y apoyo mutuo. Su relación, antes motivo de un escándalo venenoso, era ahora pública y admirada, un símbolo de la nueva cultura de integridad que Ricardo había instaurado en la empresa. Cuando Clara subió al podio para dar su discurso de agradecimiento, Ricardo la observó desde la primera fila, con el corazón rebosante de un orgullo que era mucho más profundo que cualquier éxito empresarial. Ella habló no de cemento y acero, sino de crear refugios para el alma y espacios para la comunidad, y en su voz resonó la misma pasión pura que Ricardo había descubierto en su cuaderno de bocetos. Mas, tarde esa noche, cuando la multitud comenzaba a dispersarse, escaparon a la terraza de la azotea de la biblioteca, su santuario privado sobre la ciudad resplandeciente. Las luces de los rascacielos se extendían ante ellos como un tapiz de diamantes. «Es hermoso, ¿verdad?», susurró Clara, apoyando la cabeza en su hombro. «Tú eres hermosa», respondió él besando su cabello. «No solo construiste esto, Clara, me reconstruiste a mí, me recordaste que había un mundo fuera de mi torre de cristal». Se giró para mirarla, sus ojos serios y llenos de una profunda emoción. «El momento más embarazoso de mi vida fue también el más afortunado, porque me llevó a ti». Tomó sus manos entre las suyas. «Tú me viste de verdad, Clara Méndez. Ahora quiero pasar el resto de mi vida viéndote a ti». Se arrodilló lentamente, sacando una pequeña caja de terciopelo. «Construye una vida conmigo. Cásate conmigo». Las lágrimas de felicidad de Clara fueron su única y elocuente respuesta. El beso que selló su promesa, en la terraza con la ciudad como testigo, fue el final de un capítulo y el comienzo de una vida. Su historia no era solo un romance, sino un poderoso recordatorio de que el verdadero amor no se fija en las apariencias, la riqueza o la posición social, sino que ve directamente el alma. Nos enseña que de los momentos de mayor humillación puede nacer una fuerza inesperada y que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es el puente más sólido hacia una conexión humana real. La historia de Clara y Ricardo
Prueba que la bondad y el talento son luces que ni la más oscura mediocridad puede apagar. Su viaje nos inspira a creer que, sin importar cuán invisibles nos sintamos, siempre hay alguien que puede ver nuestra verdadera esencia, y que todos merecemos un amor que no solo nos acepte, sino que nos celebre y nos ayude a construir nuestros sueños. Si la historia de Clara y Ricardo te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más. Historias que te llegarán al corazón